Eso no es mentir, tú lo dices por fe. Muy bien. Ok. Número 2, por favor, revisa el teléfono móvil. Si lo vas a utilizar para leer la Biblia, quítale los datos, ponlo en modo silencio. Y ahora sí, vamos a predicar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo su palabra. Como sabéis, siempre me gusta poner un título a los mensajes y en esta mañana el título es Fiel a Dios trabajando solo y en unidad. Vamos a empezar con el texto que aparece en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6, que dice: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cierra tus ojos en esta mañana, vamos a presentar este tiempo en las manos del Espíritu Santo. En esta mañana, Espíritu Santo, te damos la bienvenida y queremos entregar este tiempo en tus manos. Sabemos que tu palabra es bendita de por sí, pero queremos ahora entregar esta palabra en tus manos, Espíritu Santo, para que tú me uses para hablar a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje. Sé tú, Señor, hablando a lo más profundo de nuestros corazones, trayendo esa luz, esa enseñanza que cada uno necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios hemos leído y Pablo está diciendo yo planté. ¿Qué plantó? ¿Es que Pablo era agricultor? No. Pablo sabemos por algún pasaje del libro de los Hechos que él hacía tiendas. Él se dedicaba a confeccionar tiendas. Aquí lo que está hablando cuando dice yo planté se está refiriendo a la semilla de la palabra. Y luego dice, ¿y qué pasó? Pues yo me tuve que ir siguiendo con los viajes misioneros en las misiones. Y llegó, ¿quién? Pues Apolo. Y Apolo regó. ¿Qué hizo? ¿Cogió una manguera y regó? No. Quiere decir que esa semilla que cayó, Apolo siguió trayendo esa agua, trayendo esa sabiduría para poder entender y que las personas pudieran madurar y comprender a la palabra del Señor. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Hay gente que dice, no, porque yo he ido y yo no se ha convertido en nada ni nadie gracias a nosotros. Nosotros sembramos, otros riegan, otros hacen lo que sea, pero el que salva a las almas, el que trae convicción de pecado y salvación es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, el título, he estado meditando, qué título poner. A veces se hace difícil, ¿no? Pero al final me decidí por poner fiel a Dios, porque tenemos que ser fieles a Dios, trabajando solo, pero también en unidad. Hay mucho cristiano llanero solitario y no. El Señor le dijo en una oración al Padre, únelos, como tú y yo somos uno. Ahora, es cierto que cada uno vamos a dar cuentas a Dios. Tenemos la responsabilidad cada uno de dar cuentas a Dios por lo que Él nos ha dado. Eso está claro, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame a su presencia, yo no puedo decir, no, porque vira los otros. No. El Señor me va a mí personalmente a pedir cuentas. Pero también tenemos que trabajar en equipo. ¿A quién le gusta trabajar en equipo? Yo sé que a veces hay personas difíciles, ¿verdad? Difíciles, muy difíciles. Pero el Señor ha puesto esas personas para que podamos trabajar en equipo. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 12. Lucas 19, 12. Dijo pues un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Otra versión dice, el hombre llamó a 10 de sus siervos, a cada uno
le dio la misma cantidad de dinero y les dijo: hagan negocios con este dinero hasta que yo vuelva. Dice que el versículo 15 del capítulo 19, que pasó el tiempo y mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales le había dado el dinero para saber cómo había negociado cada uno. Y dice, y ya lo relato yo, luego usted si lo quiere leer, que uno le dijo: bueno, he ganado de esa mina 10 minas. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues muy bien, ahí se te dan 10 ciudades. Otro llegó y dijo: de esa mina que tú me has dado, he ganado 5. La mina era una cantidad de dinero. Ahora dice que llegó el tercero y le dijo: no, yo he guardado esa mina y no he ganado nada. Y ahí que le dijo, pues el otro argumentó: tú eres severo, tú eres estricto, tú tomas lo que no pusiste, una serie de excusas irrelevantes que no venían al caso. Y ahí Dios, o en este caso el Señor, simbólicamente le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Yo te pregunto, ¿a cuántos siervos llamó? Hemos leído a 10 y pidió a cuentas a 3. Nosotros podemos ser uno de esos 7. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué estamos haciendo con el don, con los dones, con los talentos que el Señor nos ha dado? Fíjate que el que dijo tengo 10, muy bien, y el que dijo tengo 5, muy bien. Incluso si hubiera habido otro que hubiera dicho de esa una he ganado 1, le hubiera dicho muy bien, porque lo importante era tener fruto. Eso está claro, todos vamos a dar cuentas a Dios personalmente por lo que Él nos ha dado. La pregunta que en esta mañana te hago: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? No, es que yo antes, está muy bien antes, pero ¿y ahora? No hay excusa delante de Dios, hermano. Todos tenemos que trabajar con esos dones, con esos talentos que Dios nos ha dado. Porque ¿sabes algo? Hay muchos que saben mucho, pero no hacen nada. Uy, si yo estuviera, pero ¿dónde te ha puesto Dios? Sé fiel donde Dios te ha puesto. Porque a veces pensamos que por hacer grandes cosas hay mayor recompensa. No, el Señor nos llama a ser fiel donde Él nos ha puesto, en el área que Él nos ha puesto. Nosotros tenemos un criterio distinto a la medida del Señor. El Señor busca fidelidad. Nadie dijo amén. Bueno, amén, lo digo yo mismo. Yo siempre he dicho, tú imagínate uno de esos países en África, Sur, Centroamérica, donde alguien está predicando y hay cientos de convertidos, y tal vez estás en Rusia o estás en España y cuesta más que alguien se convierta. Al final, ¿quién va a recibir más recompensa? ¿El que se han entregado 10,000, él estando pastoreando o evangelizando, o el que se han entregado 3 predicando y evangelizando? Van a recibir los dos la misma recompensa, porque han sido fieles al Señor donde Dios les ha puesto. Yo veo muchas personas que se llaman cristianos, pero no están trayendo fruto. Se fijan mucho en lo que hacen los demás. Ay, pero a mí el Señor no me ha llamado a fijarme mucho en lo que hacen los demás. Me ha llamado a ser fiel en mi capacidad. Quiero que me acompañes al libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver una historia que aconteció con el pueblo de Israel. Éxodo 17, 8. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía o prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella.
Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto en memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Interesante. Hemos empezado a leer desde el versículo 8. Luego usted lo puede leer en su casa del 1 al 7. Había habido un problema. Habían llegado el pueblo de Israel a un lugar llamado Rafadim, que eso significa descanso. Habían salido de un desierto, estaban ahí, pero había un problema. Tenían sed y no había agua. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios intervino, Dios le dijo a Moisés, le dio unas instrucciones para que hiciera algo con la vara ahí a la roca y ahí salía agua. ¿Y sabes algo? En ese momento que tenían ese problema fue cuando Amalec peleó contra el pueblo de Israel. ¿Nunca te ha pasado que cuando tiene un problema te viene otro, te viene otro, te viene otro? Es que los problemas no vienen solos. Las bendiciones tampoco. Pero dice, hombre, se me ha roto el coche. Y ahora resulta que en el trabajo he perdido el trabajo. Y ahora resulta que la suegra viene de viaje, Bueno, eso no, ¿verdad? Los problemas no vienen solos. Moisés tenía un problema grande porque yo lo he relatado por encima. Pero había cientos de miles de personas que tenían sed y no había agua. Y ahí comenzó el problema, a quejarse, a murmurar. Y cuando Dios soluciona ese problema, nos encontramos que viene Amalec. Amalec, sinónimo de la cárcel. Ahora, ¿qué sucede? Moisés le dice a Josué: mira, Josué, prepárate un ejército. Yo, Aarón y Hur nos vamos a la montaña. ¿Y qué hace Josué? ¿Obedece? Sí. Él no se plantea, porque hermanos, yo conozco a personas en la iglesia, perdonadme, soy el pastor, pues tengo derecho a decir algunas cosas que el pastor puede decir, ¿verdad? Y Josué podía decir: a ver, Moisés, a ver, Moisés, ¿por qué yo voy a ir a pelear con un ejército contra Amalec y tú te vas a ir arriba con Hur y con Aarón? ¿Sí o sí? ¿Por qué yo voy a enfrentarme a Amalec y usted se va a ir arriba a la montaña? Josué no dijo nada, obedeció, porque sabía que Moisés tenía su currículum, era un hombre de Dios. Josué había estado, cuando Moisés fue a la montaña 40 días, 40 noches, él se quedó abajo. Josué había visto como el mar rojo se había abierto. Josué había visto el maná. Josué había visto como Moisés hablaba con Dios. Y él dijo: ¿qué hay que hacer? Luchar. No te preocupes, yo voy. Yo voy a pelear como tú me estás diciendo. A veces nos preocupamos demasiado lo que hacen los demás. Josué podía decir: Moisés, ¿y por qué no viene aquí Hur a pelear y yo me voy contigo? A mí me gusta el monte. Josué podía argumentar una serie de cosas y también gente que estuviera alrededor de Moisés, porque a veces no es Josué, a veces puede ser la mujer. Ay, Josué, ¿con que tú te vas a ir a pelear contra los amalecitas? Qué bien. Y Moisés arriba tomando el sol. Aquí no hay mujeres así, ¿verdad? Gloria a Dios. O amigos, que tú vas a ir a pelear y pues no hagas caso, cuidado. Trabajar en equipo, en unidad es importante. Cada uno tiene que ser fiel a Dios en lo que Dios quiere que yo haga. Josué obedeció y Josué fue a pelear. Ahora, Aarón, Moisés le dijo: ven, sube conmigo. ¿Y cuál era la misión de Aarón? Aún no se veía, pero Dios ya sabía que iba a pasar. Y pasó unas horas y una de las manos de Moisés se cansó y Aarón levantaba el brazo y sostenía. Y alguien puede decir: ¿y qué trabajo es ese? Aguantar el brazo de Moisés. Lo mismo pasa con Hur. Hur, ven también conmigo. Bueno, vamos arriba, vamos a la montaña. ¿Y qué hacemos? Tranquilo, llegará el momento. ¿Y qué pasaba? Moisés levantaba sus manos con la vara
y el pueblo vencía a Amalek. Pero cuando se cansaba, Amalek prevalecía contra Israel. Hasta el punto que lo sentaron, ¿dónde? En una roca, en una piedra. ¿Y qué significa la piedra? Simboliza a Cristo, sí o sí. Porque al final todo depende de Cristo. Ahora es importante, Aarón y Hur cuando hicieron falta, estuvieron ahí. Yo te pregunto, ¿estás ahí cuando hace falta? Porque puedes estar todo el día, toda la noche, pero es cuando hace falta. Y me llama la atención porque Aarón y Hur le podían decir, y este Moisés ya está viejito, ¿por qué no has ido al gimnasio a hacer pesas? Así aguantas la vara. Podían reírse, podían criticar, pero ellos lo que hicieron fue lo que tenía que hacer, levantar los brazos de Moisés. ¿Qué hacemos cuando algunos de los ministerios, cuando alguno de los líderes se cansa? Lo criticamos, lo murmuramos, lo ponemos en el Facebook y mandamos indirectas para ser un líder como tú. Mejor tira la toalla y ponte a un lado, ya estás viejito, retírate. O al revés, estamos ayudando y actuando con lo que Dios quiere que hagamos. Hermanos, aguantar el brazo de una persona aparentemente no era nada, pero gracias a que Aarón y Hur aguantaban los brazos de Moisés, aguantando la vara, es que Josué vencía contra Amalek. ¿Estás ayudando al hermano? ¿Estás ayudando a la hermana? O cuando lo ves que está cansadito le haces una foto y lo mandas al Facebook. O vas corriendo a decirle, wow, al WhatsApp del pueblo de Israel, mirad la foto de Moisés, está cansado, y entonces pierde el pueblo de Israel. Es importante trabajar en equipo, hermanos. Porque Dios llamó a Moisés y Moisés tenía que hacer lo que hacía, levantar sus manos con la vara. Pero necesitaba a Aarón y a Hur que aguantaran sus brazos y se necesitaba de Josué en el campo de batalla. Ahora te pregunto, ¿quién venció a Amalek? Bueno, venció Josué con todo el pueblo, con Moisés, con Aarón y con Hur. A veces Dios nos respalda, Dios nos utiliza y pensamos que gracias a nuestras fuerzas, y no es así, es trabajar en equipo. El que da el crecimiento se llama Jesús. Es el que da el crecimiento. Josué estaba en el campo de batalla, pero estaba bajo la cobertura de Moisés. Josué vencía, pero si Moisés bajaba sus brazos, Josué perdía. ¿Estás teniendo algún problema? Prepárate para la batalla. Decíamos que los problemas no vienen solos, sí o sí. ¿Usted se acuerda de Job? El mismo día llegaron 4 noticias. Sus hijos habían muerto, habían sido llevados todos los esclavos, todos los animales habían sido secuestrados, robados, y todo le llegó el mismo día. Pero había un trato, había un proceso, había un plan de Dios. ¿Estás con problemas? Sonríe, Dios está contigo. Estás en la lucha, disfruta de ese momento porque vas a ver la mano de Dios como nunca antes la has visto. Es el tiempo de saber que Dios está de nuestro lado. Ahora, uno puede decir, pues Señor, si has hecho el milagro de traer el maná o de abrir el mar rojo o de que salga agua de la roca, ¿por qué no le da fuerza a Moisés en sus bracitos? ¿Sí o sí? Dios podía haber hecho un milagro en los brazos de Moisés y aguantar los brazos 1, 2, 5 horas, 10 horas. Sí, pero es que Dios quiere que trabajemos en equipo. Es que Dios quiere que podamos entender que somos un equipo y que Dios hace las cosas a su manera. Él ha dejado a su iglesia hasta que Jesús venga a buscar a su iglesia para que seamos un cuerpo y para que podamos predicar, para que seamos luz y podamos hacer todo lo que hacemos para su gloria.
¿Estás cuestionando lo que hace el hermano o la hermana? Ay, yo sí, yo estoy haciendo, yo soy el number one. El pastor me tiene el número 2 porque el primero está la pastora en el teléfono, pero el número 2 soy yo, de marcación rápida. No, lo que tú haces, ¿qué estás haciendo? Aguantar un brazo y eso. ¿Cómo y eso? Si tú estás venciendo es gracias a eso. No, pero mira el ministerio este o aquel. Lo importante es ser fiel donde Dios nos ha puesto. Dios nos ha puesto con una misión y debemos de trabajar en unidad. Ahora es importante cuando acabó todo, ¿qué hizo Moisés? Pues Moisés levantó un altar para Dios. Es importante que podamos recordar siempre. ¿Sabes que tenemos mala memoria? A veces estamos pasando por tribulaciones chiquititas a comparación con las que hemos pasado hace años y nos ha olvidado que Dios nos sacó de esa tribulación grandota. Y Dios le dice a Moisés, oye, escribe esto, que no se olvide que tal día hay una lucha que se ha enfrentado el mismo Dios contra Amalek porque ha atacado a sus hijos, ha atacado a su pueblo. Porque no te olvides, cuando algo o alguien te ataca a ti, Dios es el que nos defiende. Y si Dios nos defiende, ¿quién contra nosotros? Ahora, hay algo importante. Dios le dice a Moisés, dile a Josué que yo me encargo en el futuro de luchar contra Amalek. Porque Moisés ya estaba por partir y Josué tuvo que enfrentarse a los amalecitas y a otras naciones. Y Dios le dice, yo estaré con él. Qué importante trabajar en equipo. ¿Estás trabajando en equipo? ¿Estás trabajando en equipo, hermano, hermana? No en el equipo del Barça, eso no vale, eso es carnal, humano. Iba a decir algo, no lo voy a decir. ¿Estás trabajando en equipo? Gracias. ¿Estás trabajando en equipo? Porque lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Dios. Apolos regó lo que Pablo había sembrado, pero el crecimiento lo da Dios. Quiero entrar en un ejemplo que durante toda la semana me ha estado llamando mucho la atención. A veces me sigo sorprendiendo del Espíritu Santo, de pasajes que he predicado 10, 15 veces en tantos años de ministerio y he leído y me vuelven a hablar de otra manera. Quiero que me acompañes al libro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban o pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos
de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El detalle que yo veía en este pasaje, después de muchas veces de haberlo leído y compartido, fueron 4 los que trajeron en un lecho. Otras versiones, la TLA, por ejemplo, dice en una camilla. Fueron 4 los que trajeron a un paralítico. Es importante que podamos observar que fueron 4. Llegaron donde Jesús estaba, en la casa que habitualmente él estaba, y qué triste, los que seguían a Jesús impedían a este que tenía una necesidad recibir su milagro. A veces sucede lo mismo, que los que seguimos a Jesús, en lugar de dar un buen testimonio, impedimos que otros conozcan a Jesús. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, hemos venido con un plan, con un propósito. Este está inválido, está paralítico, no podemos entrar por la puerta, vamos al techo. ¿Y qué hicieron? Pues abrieron un agujero en el techo y los 4 bajaron esa camilla hasta donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, no dice la fe del paralítico, al ver la fe de ellos, porque a veces suceden milagros por nuestra fe, no por la persona que estamos pidiendo. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo, tus pecados son perdonados. Y ahí cavilaban los que estaban ahí, los escribas, y dice, esto es blasfemia. ¿Y Jesús qué dice? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Cuántos trajeron al paralítico ante Jesús? ¿Cuántos llevaban la camilla? Y al final, ¿quién salió con la camilla? ¿Cuántos? 1. En ocasiones Dios va a utilizar, hermanos, personas para llevarnos ante Jesús, para que podamos conocer a Jesús, para que recibamos ese milagro. Pero Dios te dice en esta mañana, Dios te ha traído libertad, Dios te ha traído salvación. Ahora es el momento que ya no te ayuden ellos a llevar tu camilla. Lleva tu camilla, y por el camino dice que todos glorificaban a Dios porque habían visto cómo había llegado encima de la camilla y ahora él mismo llevaba su camilla. No podemos depender de otros siempre. Dios va a utilizar en unidad para que nos ayudes, para que nos bendigan, para que nos respalden en oración, para que traigan esa fortaleza, porque nosotros no podemos. Pero si Jesús ya ha hecho tu milagro, si tú has recibido ya ese milagro de Jesús, es el momento que tú tomes tu camilla, por donde quiera que vayas, des testimonio. Y la gente diga, ¿pero qué llevas ahí? Es que yo antes era paralítico y Jesús me ha sanado. Y luego dice, y ves a tu casa, porque a veces nos olvidamos de cuidar nuestra casa. A veces somos muy pastores, muy evangelistas, muy misioneros, pero no somos luz en nuestra casa. Dice la palabra del Señor que cuidé las viñas de mis hermanos, pero la viña que era mía descuidé. El Señor nos llama a trabajar primeramente solos, siendo fieles, pero también en unidad. Y yo quiero ir resumiendo en esta mañana sobre otros acontecimientos que podemos ver en la Biblia, cómo hicieron falta personas para ayudar, trabajar en equipo. ¿Usted se acuerda de David? ¿Quién era David? ¿El que venció a quién? A Goliat. ¿Cómo lo venció? Él lo venció solo. Iba Dios con él y él se enfrentó solo a Goliat. Usted sabe, tomó una piedra, la lanzó en la onda, el Goliat cayó, fue allí, agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Él venció, sin nadie más del ejército, a Goliat. Pero mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15. 2 de Samuel 21, 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató.
Hermano, David, ese jovencito que había vencido a Goliat, que con la ayuda de Dios y esa onda lanzó la piedra, lo mató y le cortó la cabeza. Ahora se cansó. ¿No te recuerdas lo que hemos dicho hace un poquito de Moisés? Se cansó. ¿Quién no se cansa? A medida que pasan los años, creo que algunos nos vamos cansando un poquito más. Disfruta ahora que eres joven. Disfruta ahora que puedes. Pero David llegó una temporada y se cansó. ¿Y qué pasó? Se enfrentó a otro gigante. Dice que volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Sabes algo? Nosotros, los cristianos, estaremos siempre en guerra contra el pecado, contra el diablo y contra la carne y contra Satanás mientras que estemos aquí en la tierra. Por eso no te relajes. No, como ya he vencido a Goliat, eso fue ayer, eso fue hace meses. Pero David, necesitas descansar. ¿Y qué pasó? Pues ahí se enfrentó un gigante nuevo, Isbi-Benob, que era de los descendientes de los gigantes. Y dice que tenía una espada nueva. A veces el enemigo utiliza estrategias nuevas. Y hemos vencido en aquella área, en la otra, pero ahora el enemigo viene con una espada nueva. ¿Y qué hizo? Trató de matar a David. Yo me imagino la escena. David se cansó y tal vez estaba apoyado ahí y ese dijo, ahora lo mato. Pero qué bueno que había gente a su alrededor. Dice, mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. ¿Con quién te rodeas? ¿Con quién te rodeas? Hemos visto, hermanos, que Moisés se rodeaba de gente como Josué, como Aarón y como Ur. Hemos visto que David estaba en la batalla y en este caso tenía a Abisai que estaba cerca de él. ¿Para qué? Para cuando él se cansó, hubo alguien que le ayudó. Dice la Biblia, ¿podrán estar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Biblia nos enseña que es importante que podamos tener hermanos, hermanas que puedan ayudarnos. No seas un lobo solitario, un cristiano solitario. No, a mí no necesito a nadie, yo ya vencí a Goliat. Ya, chaval, muy bien, sí. No, yo no necesito a nadie. Yo y Dios somos más. Claro, sí. ¿Para qué Dios ha dejado su iglesia? Dios ha dejado su iglesia porque tú estarás un día cansado y yo estaré más fuerte y otro día yo estaré cansado y usted estará fuerte. Y la iglesia sigue caminando. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Hemos visto personas solitarias y quiero ya concluir, si me podéis poner un poquito de música, por favor. Líderes extraordinarios, pero solitarios. ¿Usted se acuerda de Sansón? Nazareo desde el vientre de su madre, con un llamado, con un propósito. Ese hombre tomó una quijada de asno y empezó a hacer estragos en medio del ejército de los filisteos. Pero dice que descendió a una de las ciudades filisteas y se fijó en una mujer que no era del pueblo de Israel. De hecho, sus padres le recriminan y le dicen, pero Sansón, tú eres un buen partido, tú eres majo. ¿Por qué no te fijas en una de las de Israel, en una de las doncellas de Israel? Fíjate en una de las hijas de Dios. Y él dijo, no, yo me fijo en esta. ¿Y qué sucedió? Hicieron el compromiso y tal vez no te has dado cuenta. Otra cosa que me llamaba la atención es que Sansón se casó con ella. A veces se nos olvida o se nos pasa desapercibido. Si usted se fija bien, dice que él se casó con ella. Pero hubo una situación ahí que él les dijo un acertijo y entonces, se lió un jaleo ahí por estar donde no tienes que estar, Sansón. Se metió en problemas. Y usted se acuerda que él había comido de la miel de un león y les dice ese acertijo, ellos no los pueden contestar y al final amenazan a su suegro. ¿Y él qué hace? Va a donde una ciudad de los filisteos, mata a 30 hombres, toma sus vestidos y los trae ahí
a esos jóvenes que estaban con él. Pero pasa el tiempo y él se queda con sus padres. Y él, cuando desciende, dice que su mujer había sido dada a su compañero. ¿Y él qué hace? Bueno, ya sabe usted la historia. Toma las zorras, la tea, le pone fuego y quema todos los campos de los filisteos. Y entonces los filisteos van y matan al que había sido su suegro y a la que había sido su mujer. Pero quiero terminar y cerrar con esto. Sansón andaba solo, no tenía amigos, no tenía compañeros. El compañero que tenía era inconverso. Y eso volvemos a fallar, hermanos. Hay personas, y lo vuelvo a repetir, que quieren vivir solas. No, yo es que es mejor solo. Estás equivocado, hemos de trabajar en unidad. No, pero es que yo no quiero problemas. Es que los problemas son necesarios. Hierro con hierro, ¿qué pasa? Se lima, se pule. David fue David porque tenía a Samuel y se podía fijar en él para ser como Samuel. Y también estaba ahí Saúl para saber que no podía ser así. Pero no puedes vivir como se ha vivido en siglos pasados, que se iban a mazmorra, se flagelaban y decían: soy pecador. Eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras nos llaman a trabajar en unidad. Si tú estás trabajando solo, tienes un problemita. Que si te cansas, te vas a quedar ahí y va a venir el enemigo, ese gigante, o va a venir el enemigo de una manera y no te vas a levantar. Quiero concluir. La unidad de Dios produce bendición. Hermanos, yo creo que ya somos como de 18 países. Todo enriquece. Hay unos países que son más guapos. No, está usted muy serio. Otros que son más comedores. Otros mejores cocineros. Otros más espirituales. Otros más, ya tú sabes, fervientes. Otros más tranquilos. Otros más de conocer la palabra. Otros más de oración. Todos somos un equipo. No, pero es que yo evangelista, qué bien. No, que yo soy pastor, fantástico. No, que yo soy bien. A mí Dios no me ha llamado a fijarme si se les cansa los brazos a Moisés o si David se ha cansado. A mí Dios me llama a trabajar en unidad. Dice la Biblia en Deuteronomio 32:30, en la Nueva Versión Internacional: ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no les hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? 1, ¿a cuántos? A 1000. Y 2 hace huir a 10,000. 3, 100,000. 4, 1,000,000. Según estos números, la unidad produce bendición. He dicho que concluyo. Recordemos el pasaje que he compartido de Éxodo 17. Moisés, Josué, Aarón y Hur, los 4 obedecieron a Dios. Cada uno ocupó su lugar. No pierdas tu identidad. Obedece a Dios. Sé fiel donde Dios te ha puesto. No te compares con nadie. Todos eran necesarios para al final poder hacer su función. Número 2, no cuestionaron, no criticaron a los demás. Esto es muy importante, ¿eh? Ocupémonos de nosotros. Ya tenemos bastantes problemas. A mí a veces me dicen: no, pero yo digo, yo ya tengo bastantes problemas. ¿Para qué? Dímelo para orar, pero para chismes no. Pero vemos muchos. Es que mira a ese, mira al otro, pero ¿y tú? Número 3, no se quejaron. Muchos se quejan. Habemos muchos en la iglesia que nos quejamos. Es que lo que yo hago no tiene valor. Sí, tiene valor. Si tú lo haces para Dios, en integridad, tiene valor. Tiene valor. Al final, ¿qué sucedió? Que la unidad trae bendición. Y también nosotros debemos de dar cuentas al Señor. Pero qué importante es trabajar en unidad. Cierra tus ojos en esta mañana. Padre, en esta mañana yo te pido que tú nos ayudes a que cada uno podamos ser fiel trabajando
donde tú nos has puesto, solos también, pero también que podamos trabajar al mismo tiempo en unidad. Sabemos que la unidad trae bendición. Levanta una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, que podamos entender que nosotros somos prescindibles, que el único imprescindible eres tú. Y ayúdanos a ser agradecidos con las personas, con los hermanos que has puesto a nuestro lado, y a valorar el trabajo que cada uno estamos haciendo para ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.